¿Qué hace a Santiago ser como es? En cada episodio nos permitimos reflexionar sobre la vida en nuestra capital, desentrañar fascinantes historias que esconden sus barrios y también viajar en el tiempo para descubrir el pasado que residen en sus edificios. Si te apasiona explorar las capas de esta ciudad, acompáñame en este viaje aquí en el podcast de Vane por Santiago. Benjamín Vicuña Maquena era un influencer del siglo XIX. Bueno, les doy la bienvenida al nuevo capítulo del podcast de Vane por Santiago y hoy día vamos a estar hablando de Benjamín Vicuña Maquena, quien en la historia de Chile fue una figura bastante versátil. Fue político, escritor, historiador, periodista, publicista, intendente, hasta candidato. Y la verdad es que era un agitador. Tenía ideas bien innovadoras para la época, era bastante progresista y bueno, hoy día sí lo vamos a tratar como si él hubiese sido un marquetero del siglo XIX, más allá de los logros y todo, es como vamos a analizar esta perspectiva desde esa época, pero en el marco de influencer. ¿Y por qué hago esto? Porque mi objetivo siempre es ir hablando de la divulgación cultural y creo que Benjamín Vicuña Maquena es un ejemplo perfecto por la época en lo que hacía y lo avanzado que estaba. Y en realidad esto es más que un ejercicio simplista. Yo creo que es una herramienta que nos permite como examinar los métodos que tenía Vicuña Maquena para inferir en la esfera pública, para moldear las opiniones y bueno, también para movilizar la sociedad chilena hacia un poco más de progreso. Bueno, voy a partir rápidamente dando una pequeña biografía de este potencial influencer de la época. Nació el 25 de agosto. 21 de Virgo, no sé, no era Leo. Por supuesto en una familia con dinero, no vamos a fingir que no, porque sí, primos o no primos, no sé, pero habían dos vicuñas acá en esta unión. Fue al Instituto Nacional y después leyes en la Universidad de Chile, que al final esos eran como las dos objetivos de los ilustrados, era Instituto, Universidad de Chile. Después perdió prestigio el instituto, todos sabemos. Bueno, no tanto en verdad, pero ha tenido sus problemas últimamente. Empezó su activismo político desde bien temprano. Se convirtió en el secretario de la Sociedad de la Igualdad, una organización que estaba bajo el liderazgo de Francisco Bilbao. Me encanta esta época porque están todos los nombres de las calles como que eran amigos, se conocían, que todo ya se inventó. Qué pena, no vamos a tener un nombre de las calles, o quizás sí, nunca se sabe. Y bueno, lo que buscaba era integrar los artesanos en el proyecto político liberal, oponiéndose al gobierno conservador de Manuel Montt. Después participó en un levantamiento liberal. Se involucró en el motín de Urriola, en la batalla de Petorca y en el sitio de La Serena. Y escuchen esto porque fue exiliado. 4 años. Lo entretenido de Vicuña Maquena es que él anotaba todo. Tenía un diario para todo, escribía todo y eso es muy, muy entrete porque uno lo puede buscar y lo encuentra. Leer a Vicuña Maquena igual es un viaje como al pasado, no muchas veces con fuentes confirmadas, pero bueno, era Benjamín Vicuña Maquena, no sé si le iban a debatir algo o no, así que... Pero bueno, ¿qué pasó con estos exilios? Que es lo que le sirvió para ver nuevas formas y culturas y arquitectura de otras partes. Primero pasó por California y estuvo en la época de la fiebre del oro, después fue a México, Estados Unidos y después fue a Europa. Ahí es donde vio toda esta arquitectura europea. Esto influenció en sus futuros proyectos urbanísticos. Y como les dije, las experiencias las hizo como una especie de bitácora y escribía siempre, lo escribía todo. Muy propio de la época también. Y bueno, esta acumulación de experiencias las trajo fue a vivir así como muy típico personaje con plata que fue a ganar experiencia en un intercambio, pero un intercambio forzado en este caso igual. Lo que pasa es que igual en estas jornadas revolucionarias por ejemplo, del 51, es que a él lo exilian, igual estaban en guerras civiles en Chile durante la década de 1850, pero bueno, él lo escribía todo. Así que regresa a Chile en 1855 y retomó al tiro la actividad pública, no perdió tiempo. Y como les decía, los nombres de las calles, fue secretario de la Sociedad de Instrucción Primaria, que fue cofundada por él
y otros jóvenes intelectuales liberales, que eran Miguel Luis Amunátegui y Diego Barros Arana. ¿Se dan cuenta? Puros nombres de calle. Muy divertido. Y después lo volvieron a desterrar. En el 1858 lo volvieron a arrestar, lo volvieron a desterrar, porque se fue en contra, nuevamente, contra Montt, y se va a Inglaterra y España, está del 58 al 63, y ahí siguió investigando más aún, porque ya con eso dijo, llego a Chile y hago un cambio, porque siempre tuvo esta fuerza política. Así que vuelve a Chile en el 63, ya estaba cambiado el clima político porque había una fusión liberal-conservadora, así que había más espacio para quizás dar ideas un poquito más innovadoras. Así que ahí él se empieza a consolidar como una figura política nacional. Fue elegido diputado por La Ligua, Valdivia y Talca. Después fue senador y él se autodenominó una especie de, no sé, la voz del pueblo, la voz de la opinión pública. Y ahí empezó a lograr la influencia considerable. Tenía un mensaje. Eso es lo que vamos a tratar hoy, que es tener este mensaje que dar, porque al final es lo que te hace llegar a más gente. Y claro, ahí ya empezaron a pedir otro tipo de servicios. Por ejemplo, fue enviado como agente confidencial a Estados Unidos durante la Guerra Hispano-Sudamericana. Y la idea era buscar el apoyo estadounidense para la causa chilena. Y allá fundó el periódico La Voz de América, o sea, La Hora en América. y la idea era, bueno, difundir la perspectiva hispanoamericana del conflicto. Y posteriormente hizo otro libro más de 10 meses de misión a los Estados Unidos. Entonces Vicuña Maquena era un influencer del siglo XIX, porque si lo vemos, tenía un diario para escribir en detalle todo lo que hacía, fue exiliado 2 veces y aprovechó estas oportunidades para aprender de los lugares a los que iba, Estados Unidos, Europa, buscaba las ideas y escribía y publicaba los libros. Y después vuelve a Chile con todas estas ideas renovadas, se mete a la política. ¿Y qué pasa ahí? Y me encanta esta historia porque me da risa, porque se esforzaba demasiado. Él se consolida como esta figura política, lo mandan a Estados Unidos como esta agente confidencial y funda el periódico La Voz de América. O sea, además era periodista. Yo de verdad que él publicaba todo lo que hacía. Si hablamos de una persona que hacía buen autobombo, ese era Benjamín Vicuña Maquena. Dijo, ya, yo vengo de una familia acomodada, sí, pero si no me muevo yo voy a terminar igual que los otros conservadores que hay, y como que algo hay que hacer, y lo hacía, se promovía a él mismo. Eso es un ejemplo de influencer del siglo XIX. Y en aquella época, en 1872, el presidente Federico Errázuriz Zañartu, buscando neutralizar la constante crítica que tenía para el Parlamento, lo nombró intendente de Santiago. Por supuesto, Benjamín Vicuña Maquena aceptó de inmediato. Y fue con toda esta energía que tenía a transformar y modernizar la capital. Y la verdad es que lo hizo bastante bien. Él tenía su visión modernizadora, pero la logró. Y aunque su gestión fue breve, del 72 al 75, por supuesto que dejó una marca que vemos hasta nuestros días en la ciudad. Fue candidato presidencial en 1876, apoyado por la Convención de los Pueblos y el recién creado Partido Liberal Democrático, fundado para impulsar su postulación, pero al final tuvo que renunciar a la candidatura y, bueno, llamar a la abstención, pero su carrera política en el Senado continuó. La verdad es que no sé si habría sido bueno que fuera presidente, creo que como intendente y después todo lo que hizo, al menos en una urbanización, sí, siempre estuvo presente igual, quizás le faltó, no sé. Ahí me dejan un comentario si es que escuchan esto. Entonces ahora vamos a recopilar un poco de la parte marketing de la época, hablando de la marca Vicuña Maquena y el mensaje. Y es que la influencia de Benjamín Vicuña Maquena no se basó solamente en la acción política o en el carisma personal, era la capacidad de generar y difundir estas ideas, estos proyectos y que la gente entendiera su visión. O sea, si una gran masa de gente no entiende tu visión, al final no importa qué tan buena sea, como que si no sabes transmitir el mensaje, no se van a poder hacer cambios.
Entonces hablemos ahora con términos así como de marketing, los brand pillars, así como estas agencias que se hablan gringo. No, sus ejes temáticos eran bien marcados. Primero, sin duda, el progreso y la modernidad. Siempre fue un defensor de los ideales como entendidos como la adopción de modelos europeos de desarrollo material, cultural y social. Su objetivo siempre fue sacar a Chile de este supuesto atraso colonial que había y cómo transformarlo y llevarlo al modelo que él tenía del mundo. Y de hecho, esta aspiración se manifiesta en el proyecto de la transformación urbana para Santiago, que lo vamos a ver en la siguiente parte de este podcast, porque aquí no me alcanza. Aquí estamos hablando de Benjamín Vicuña como marca, pero en el próximo capítulo vamos a hablar de la urbanización de Santiago. También le importaba mucho el tema de la historia y la memoria nacional. Si uno lee los libros de Benjamín Vicuña, por ejemplo, hay uno que tiene como un montón de curiosidades de Santiago, así como lo que hago yo en Instagram, pero él lo tenía en el libro. Y un montón de publicaciones más. Entonces, como su obra abarcaba, no sé, tenía biografías de los próceres, crónicas, detallaba historias urbanas. Entonces no era una labor solo académica, porque también buscaba construir esta narrativa nacional y buscaba fuentes, veía archivos. Entonces como que tenía una obsesión por evitar esta pérdida de la memoria histórica, así que es fundamental igual para el tema de la historiografía chilena. Este va un poco de la mano igual con el primero, pero es el desarrollo urbano y la civilización, porque creía firmemente en el poder transformador de la ciudad como motor de progreso y orden social. Si tenemos la ciudad bonita, progresamos. Es como, en el fondo, en el lugar que vives todos los días. Entonces, igual quieres verla bien. Y la gestión que tenía como intendente era modernizar y que se viera bien, reflejar la convicción que tenía por este hermoseamiento, la higienización, la modernización de este espacio urbano, porque esto lo encontraba como herramientas clave para visibilizar la población. Y también aumentar y fomentar la economía, en fin. Yo encuentro que son ideas súper avanzadas para la época. El hecho de querer quitar este colonialismo que veníamos y esta culpa católica, porque no nos olvidemos que el Reino de Chile era católico. Y también aquí voy a hablar de sus proyectos emblemáticos, pero los voy a nombrar así brevemente, que era como el contenido, los pilares de su contenido. Aquí de verdad yo los estoy tomando como si él hubiese sido un influencer, pero yo siento que la Intendencia de Santiago fue como el laboratorio donde Vicuña Maquena pudo materializar todas estas ideas que tenía de progreso y urbanismo, como donde pudo decir, ¿sabes qué? Ya, aquí lo hago, aquí pongo todas mis fichas y lo hago. Y siento que sus proyectos, o sea, lo podemos ver hasta nuestros días. La transformación de Santiago, que presentó en 1872, así partió y lo presentó este plan, donde primero la obra cumbre era la remodelación del Cerro Santa Lucía, lo cual fue bueno porque antes era una piedra, era roca, era utilizado históricamente como cantera, alguna vez fue basural, no, era una piedra fea. Pero si no lo hubiese hermoseado como lo hizo, no tendríamos este paseo maravilloso en el corazón de Santiago. Y lo más entretenido de esto, y por eso les digo que el próximo capítulo vamos a hablar de esta transformación de Santiago, es que la financiación combinó fondos públicos con una campaña de recaudación de fondos entre los vecinos y una inversión de su propio patrimonio personal. O sea, incluso llegó a hipotecar su hacienda. O sea, creía tanto en esto que dijo, ya, yo pongo mis lucas para esto. No, de verdad, es una persona que amaba mucho Santiago. Bueno, vamos a seguir en otro capítulo. En el próximo vamos a seguir hablando de sus otras obras significativas, como el Camino de Cintura, la búsqueda de nuevas fuentes de agua potable, el embellecimiento del Parque Cousiño, actual Parque O'Higgins, la mejora de edificios públicos, muchas mejoras que hizo Benjamín Vicuña Maquena. Y también lo vamos a seguir hablando como un poco de influencer, porque eso va a ser la segunda parte, pero es que hay mucho de qué hablar. Esto es Vane por Santiago, sígueme en mis redes sociales, que también son Vane por Santiago. Y ahora tengo YouTube. Así que vayan a ver, porque el contenido de ahí no es el mismo contenido de acá, ni el de Instagram, ni el de TikTok. Ahora estoy en todas las redes de ella. Bye.
Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo y te invitamos a seguir descubriendo las infinitas historias que Santiago nos tiene preparadas y para contar. Sígueme en las redes sociales de Vane por Santiago. Así, súper simple. Nos vemos en un próximo capítulo.